Sí, sí, sí. Este es el típico mensaje que sale al inicio de los videos. Lo que estás a punto de ver está lleno de opiniones personales, puntos de vista subjetivos y comentarios que podrían no coincidir con los tuyos. ¿Escandalizado? Tranqui, es normal, se llama pensar distinto y todavía no es delito, al menos no por ahora. Las opiniones expresadas aquí son totalmente nuestras y de cualquier alma valiente que se sume como invitado. ¿Son verdades absolutas? No, ¿Son ideas debatibles? obvio que sí, ¿Son nuestras? totalmente. Si te emociona escuchar distintas posturas, debatir y enfrentarte a una que otra idea diferente, ponte cómodo. Resumen express, no te lo tomes personal y no te lo tomes literal. Bienvenidos al canal. Pasen, escuchen y déjenos sus opiniones y un buen like. Hola con todas y todos, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de No es Channel. En esta ocasión estoy con una queridísima amiga, Katy. Ella es psicóloga social, tiene 2 maestrías, una en prevención de conductas adictivas y la otra en psicoterapia. Y de hecho es el tema del que vamos a hablar hoy en día. Así que Katy, no sé si quieres decir algo más al respecto sobre ti, presentarte. Sí, bueno, primero que nada estoy muy contenta de estar aquí, un poco nerviosa siempre al inicio de grabar contenido, es así, pero muy contenta de estar en este espacio, les sigo desde el día uno, les admiro y les quiero mucho a estos 2 muchachos y todo lo que vienen haciendo. Creo que crear contenido es un trabajo de mucha constancia, de mucha disciplina, Sí. y no es fácil. Entonces sé lo que implica que ustedes estén en este proyecto y también poder aportar un poquito a la educación de la gente, a que la gente conozca un poco más del tema de psicología, de salud mental. Es lo máximo y ustedes están haciendo esto posible. Así que chicos, toda mi admiración, todo mi respeto y todo mi cariño para ustedes. Genial, Katy, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar, como ya es de costumbre en este canal, con nuestros invitados, con la pregunta inicial, que si no estuvieras en este momento exacto aquí con nosotros grabando este podcast, ¿qué o dónde, dónde estarías o qué estarías haciendo? Creo que se refiere mucho a lo que vamos a hablar hoy y mucho a mi personalidad. Y justo fuera de cámaras hablábamos, estaría en clases, porque estoy haciendo un diplomado justamente en salud mental. Y es mucho por lo que enfoco mi forma de hacer psicología y es la preparación constante. Entonces creo que estaría uno o estudiando en una clase, tengo clases, o si no estaría entrenando, porque el sábado siempre es como días de entrenar, de hacer ejercicio, de hacer deporte, porque ya saben, salud mental, ejercicio, todo el tema físico es súper importante. Entonces sí, Como armonía entre mente y cuerpo, totalmente. ¿ya? O sea, o entrenando o diplomado o algo haciendo referente a clases. actualizar Ajá. tus conocimientos referentes a Exactamente, psicología. sí. Buenazo. Totalmente. Aprendan. Y cuando digo aprendan me refiero a mí. O sea, sí, me parece genial porque, o sea, hay veces que he conocido colegas, personas que se quedan tal vez con lo que ya tienen en conocimiento, y creo que no solo en psicología es así, en todas las carreras siempre hay nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, nuevos factos incluso, que uno, incluso son antiguos o ya se van quedando, pero aportan un poquito a lo que uno podría aprender o podría, digamos, exponer cuando uno está trabajando. Entonces a veces algunos se quedan con eso, con lo que ya saben y no ven más allá de lo que podrían tal vez conocer. Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas en las que muchas veces, muchos, incluso profesores que hemos tenido nosotros, es el hecho de quedarse ahí como enfrascados en, ya sé, ya tengo el título, ya conozco, ya he visto, ya estoy en el campo, y no plantearse ver las cosas desde otra perspectiva. Y una de las cosas que yo, ya como entrando un poquito en esta parte de cómo hago yo psicoterapia, es presentar la psicoterapia como una forma de tener perspectivas. ¿Ya? Y creo que eso te ayuda mucho a avanzar, porque cuando tú no ves las cosas desde un lado diferente, realmente no te permite como salir del cuadrado de tu cabeza. Entonces, para mí, creo que mis planteamientos de vida y profesionalmente hablando, es el hecho de realmente tomar perspectiva de las cosas que te pasan, de las cosas que piensas, de las cosas que pasan en tu contexto, y creo que eso es re importante en todas las áreas de tu vida. O sea, toma perspectiva, sal de tu cabeza y míralo desde otra línea, desde otros ojos. Y realmente enfócate en cambiar la forma de. Creo que eso es básico para tener una buena vida. Garísima. Te iba a acotar y a preguntar a manera de acotación, la psicología integrativa, ¿tú cómo le ves? ¿Como una rama o como algo netamente necesario para todo psicoterapeuta?
porque es algo que yo he visto y que es algo súper, o sea, hay como discusiones entre, no, es que la integrativa es como una escuela, así como el psicoanálisis, que el conductismo y cosas así. Y otros, en cambio, le ven, no, es que la integrativa es como que una perspectiva que debe tener todo psicoterapeuta, así sea psicoanalista, sea lo que sea, siempre debe tener una mente un poquito abierta a otras escuelas, a otras ramas, porque cada paciente es diferente y por más que tenga el mismo problema que otro paciente, se va a trabajar de diferente manera por cuestiones de personalidad, por cuestiones de estilos de crianza, bla, 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 bla. Claro. Exacto. Entonces, ¿Cómo lo veo yo? ¿cuál sería A tu ver, perspectiva? yo tuve mucha formación sobre la parte de la psicología integrativa, sobre todo en la maestría, donde adentramos un poquito mucho en realidad. Ya. Desde el entender y ver a la psicología desde, claro, enfoques que se entrecruzan, que tienen como sus conceptos muy parecidos y cómo tú los puedes encadenar y concatenar para trabajar así con los consultantes. Realmente yo siento que es las dos. O sea, a ver, vamos a ver que yo hablo mucho en este sentido y es como no necesariamente los enfoques, las ramas o las formas de hacer terapia son excluyentes, sino más bien son eso, son una conjunción de cosas. ¿Sí? Entonces, incluso desde mi propia formación, creo que yo justo le conversaba al Cris que he empezado a ver la psicología desde la unión de cosas más que desde la separación y la cosa muy rígida, sino más bien desde dónde tú trazas como estas líneas que se van entrecruzando y cómo puedes trabajarlo desde ahí. A ver, y hay que entenderlo porque hay gente que me va a decir, pero es que es necesario y el enfoque, ya, sí, calma, no nos Calmaditos. Sí, obviamente necesitamos tener ramas, necesitamos tener enfoques y necesitamos tener lineamientos claros. ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia. Entonces, no es que puedes hacer y deshacer como tú quieras porque tú quieres y sientes que eso está bien. No, la ciencia, el método científico tiene sus lineamientos claros, específicos, concretos y la ciencia tiene que ser así. Por lo tanto, la psicología, al ser una ciencia, tiene que ser así. Ahora, que nosotros podamos ir integrando cosas a medida que vamos avanzando, desde lo que tú decís, personalidad, circunstancias, edades, etcétera, de los consultantes o los grupos con los que trabajemos, sí, totalmente. Hay situaciones en las que no se debería, totalmente sí, porque necesitamos claridad frente a los enfoques, frente a las metodologías, totalmente. Pero que tú puedas integrar cosas que en ese punto, en ese contexto, para esa persona, para ese grupo, sean importantes, sí. Yo creo que sí es bueno y es importante. Que hay que tener una línea como un enfoque de que hay psicología integrativa, sí. Pero que tú también necesitas como habilidad de psicólogo tener esta capacidad de integrar cosas también. Yo creo que una de las habilidades más importantes que debe tener el psicólogo en cualquiera de las ramas es la apertura mental y la creatividad. Yo creo que una de las cosas con las que más me quedé realmente dentro de las primeras habilidades que yo aprendí en la carrera y posteriormente fuera es esto, el ser creativo. ¿Sí? Si tú no puedes ser creativo, si tú no puedes tener la apertura para entender y comprender los contextos, las personas, las situaciones, realmente te vas a limitar mucho y vamos a caer en lo que decíamos antes del cuadrado de es que esto ya sé, es que yo ya vi esto. Exacto, entonces no puedes ir como caballito así por la vida. Lo que necesitas tú es poder tener, a ver, muchas habilidades en general, pero ver este campo amplio, como siempre les digo, como a las personas y a los consultantes, como tratemos no solo de enfocarnos en la circunstancia y la situación en la que estamos ahorita, veamos el panorama completo. Es como si tú estuvieras frente a un mural y trata de ver tu vida o tu circunstancia desde ese mural. No solo te enfoques y te fijes en justo la escena chiquitita que tienes ahí pintada. Miremos la pintura completa y desde ahí vamos viendo qué está pasando, conectemos cosas desde ahí, porque si nos quedamos en esta visión así medio cuadradona, raro y difícil va a ser que tú puedas como enfocarte en otras cosas, igual, tomar perspectiva. Pilas de esos más que tienen la visión a lo Bob Esponja. Algo te iba a preguntar para los que nos están viendo, para nuestros espectadores, ¿qué es la psicología integrativa? Bueno, la psicología integrativa en realidad es se ve como ahora una rama, un enfoque en el que tú puedes, como te decía, concatenar varias líneas o ramas, igual desde sus propias como estructuras, para que tú puedas hacer psicología desde varios campos. Es decir, hay algo que he empezado a aprender últimamente que se llama la psicología transdiagnóstica, que voy a hacer un paralelismo a eso. No tiene nada que ver con paranormal, la verdad. La parte transdiagnóstica
es lo que nosotros vemos como algo que, por ejemplo, tú tienes una serie de criterios o de síntomas ya, que la gente va viviendo, pero muchos de ellos, hay estudios incluso, búsquenlos, en los que tú puedes ver que muchos de los síntomas, muchas de las señales que dan muchos trastornos, por ejemplo, porque hay mucho estudio en tema de trastornos, son muy parecidos en diferentes trastornos, es decir, los criterios se repiten. Ya, pues, si hablamos de ese, me voy a volverme un poquito técnica aquí. Ya, se repiten en muchos de esos, entonces lo que en conclusión es que tú, entendiendo cuáles son los síntomas, tú puedes aplicar un mismo tipo de tratamiento base para diferentes trastornos. Ya, me pareció loquísimo, recién lo aprendí. Sí, a mí también me pareció súper loco. Ahora, hay que entender, como te decía, las circunstancias, la parte contextual, porque igual, así tengas tú un consultante con depresión, no es igual a otro consultante con depresión, o no es lo mismo una persona que viene con una crisis de edad a otra persona con la misma crisis de edad, sino tienes que entenderlo desde sus circunstancias personales. En su contexto. Entonces, lo transdiagnóstico, ¿qué te da? Te hace entender a la salud mental desde una misma línea, que tú tengas técnicas, herramientas como parecidas, y que si tú sabes, por ejemplo, tratar un tema depresivo, puedes también tratar un TCA. Ya, muy entrando a mi parte de la conducta ¿Qué adictiva. es TCA? Trastorno de conducta alimentaria, Ya. que entra dentro de las conductas adictivas. Ya, Listo. parte de la rama que amo. Sí, una parte muy, muy interesante que ahorita tiene bastantes estudios y va en crecimiento. Ya. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, no son lo mismo, pero la sintomatología se parece mucho. ¿Sí? Entonces, tienes temas de aislamiento, temas de pensamiento negativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? No vamos a entrar en eso. Pero mucho de eso se parece. Por lo tanto, si tú sabes manejar esas partes desde el modelo transdiagnóstico, podrías hacerlo. Ahora, se parece mucho a la parte integrativa, es decir, cómo yo desde este enfoque tomo esto desde una base, tomo lo de acá desde otra base, tomo lo desde acá desde otra base, y hago que eso funcione a medida que a mi consultante, al grupo de personas incluso, le sirva y le funcione para mejorar su situación, circunstancia de vida, malestar, síntoma, como ustedes lo quieran llamar también. Entonces, por ahí va. Me parece un modelo ya, igual es un modelo súper como actualizado, tiene un montón de estudios, no me estoy inventando. Google Académico me respalda, no TikTok. Tampoco ChatGPT. No TikTok, pero me parece importante hablarlo desde eso. Igual la psicología integrativa, yo creo que, como te decía, como perspectiva, pero también como una habilidad que el psicólogo tiene que desarrollar. Cómo tú aprendes a utilizar tus recursos. Yo siempre hablo como que nosotros tenemos una cajita de herramientas llena de cosas. Sí, y el psicólogo tiene un montón de técnicas, cosas que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida, incluso en su experiencia personal. Ya. Entonces, eso de ahí, cómo tu cajita de herramientas está llena y sueles utilizarlo para hacer cosas. Siempre les doy este ejemplo también. Cuando, por ejemplo, digamos que tú tienes la labor de sábado, hoy es colgar un cuadrito, así como el que tenemos acá, ¿ya? Pero te das cuenta que tienes un clavito, tienes tu cuadrito, pero no tienes un martillo. Pero abres tu cajita de herramientas y ves que tienes una llave de tuercas. Entonces siempre les pregunto, ¿podrá usted, señor, señora, señor? Señorita, señorito. Señorita, señorito, colgar su cuadrito con su clavito, si tiene no un martillo, pero es una llave de ruedas? ¿Qué dirías tú? Yo diría que sí. Sí, ¿no es cierto? Al final te adaptas a la situación. Exacto. Entonces, no necesariamente necesitamos tener la herramienta específica y justa, milimétrica para las cosas, sino más bien tenemos que saber utilizar nuestra cajita de herramientas. No lo había visto así. Súper buena analogía, Entonces, de hecho. eso es lo que a la gente le da mucha calma. Y creo que a mí también, y creo que me sirve también. Como te digo, siempre Es que yo, sí. la parte profesional y personal, creo que tiene que estar siempre muy unida. Entonces, nunca puedes convencer de algo que sí. tú no estás convencido. Exacto. Entonces, Ajá. tú tienes que aplicar las cosas, claro que somos humanos, los psicólogos no, también... No somos Erramos superhéroes, amigos, mucho. amigas. Como lo son los médicos, por ejemplo. Nosotros no somos así, de superhéroes. No somos inmortales. Claro, entonces nosotros erramos mucho y desde esa experiencia también acompañamos. Entonces, sí creo que verlo así desde el... Todavía no sabes de esto, pero lo que te decía, lo transdiagnóstico, sabes hacerlo con esta persona, sabes y supiste manejarlo aquí. ¿Cómo lo llevarías para esta otra persona nueva desde esta circunstancia? Lo caso, eso me parece súper interesante. O sea, hacer como que, bueno, lo que yo entendí, corrígeme si me equivoco, la integrativa sería justamente eso. O sea, dependiendo de la situación de tu cliente o paciente, tú ocupas diferentes herramientas de diferentes ramas de escuelas. Claro.
Y la Diagnóstica. transdiagnóstica le veo más como si que tú ya sabes diagnosticar cierto trastorno. No me gusta mucho etiquetar Circunstancia, a mí así. tampoco, no. Lo hablamos así en términos más bien para comprender. Exactamente, sí. Pero tengo otra persona que no tiene necesariamente esa situación, pero tiene como la sintomatología parecida. Al final puedo aplicar como esto de adaptar la herramienta a otra situación. Entonces le veo súper interesante y no lo había visto así jamás. Y no se me hubiera ocurrido, o sea, wow. Sí, sí, sí. Realmente es algo que aprendí, como les digo, recientemente. Había escuchado de eso, pero no lo había profundizado. Ya. Y fue la primera clase de este diplomado que les digo que estoy haciendo. Entonces estaría en clases de diplomado. Y me pareció muy interesante el hecho también de poder validar las otras herramientas que tenías. Y como te digo, hice como la unión, esta metáfora que siempre utilizo. Y creo que es muy útil para todos, en cualquier rama en la que estemos. Entonces yo igual supongo que en las ingenierías, de lo que sé muy poco, por ejemplo, si entiendes el funcionamiento de alguna máquina, de algún proceso, podrías aplicarlo a otro. Entonces creo que eso es lo bonito y lo lindo de poder entendernos como estos seres que podemos ser proactivos y creativos. Entonces es lo que te hablaba al inicio, creo que es una de las habilidades que más deberíamos seguir desarrollando y de las que no nos debemos olvidar, porque ya cuando vamos creciendo empezamos a, no, pero ya no necesito, ¿para qué la creatividad? No, o sea, realmente necesitamos ser creativos. Para que nos vaya bien, necesitamos ser muy creativos y muy mente abierta. Y el asombro. Ajá. El asombro. Para que cosas entren a ti y cosas puedan salir. Exacto. Entonces, como que tú aprendes con H cosas y también puedes crear. Entonces creo que eso es bien importante. Aquí un dato para la gente que nos está viendo. La diferencia entre aprender y aprehender con H intermedio. Aprender es cuando tú aprendes a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Es como literalmente tomar algo y hacerlo tuyo. Automático. Aprender, en cambio, es eso. Aprender con H es cuando tú interiorizas, profundizas, puedes sacar deducciones de las cosas. Eso es aprender con H. Ya. Con H. Con H. Con H. Con H. Con H. Con H. Sí, entonces aprender es como recibir información, es un acto súper pasivo, pero aprender con H es un acto activo, para la redundancia, donde tú interiorizas las cosas que aprendes sin H. Ya. Ahora con un ejemplo así como que súper básico para la gente igual. Ok, súper básico, vamos. Desde la salud mental, por ejemplo. Todos nosotros sabemos que tenemos que hacer ejercicio, ¿no es cierto? Todos sabemos que necesitamos del ejercicio para vivir. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos del ejercicio un hábito? Hemos aprendido, sin H, que hay que hacer ejercicio. Pero cuando lo vuelves un hábito de tu día a día, de tu vida, y ya realmente necesitas del ejercicio para vivir, es cuando has aprendido a que el ejercicio te hace bien a tu vida, que necesitas tener ese estilo de vida para a los 80 años jugar con tus nietos, estar saludable, tener una buena calidad de vida. Entonces, eso, básicamente. Sabemos cosas, pero cuando las interiorizamos, aprendemos. Ya. Wow. O sea, es como un niño que va a la escuela y le dicen 1 más 1 es 2 y el niño dice, listo, 1 más 1 es 2, pero no sabe por qué. Exacto. Pero en cambio, si el niño se pone a razonar, ¿por qué 1 más 1 es 2? Tengo 1 aquí, tengo 1 acá, si los junto tengo 2. Por eso es 1 más 1 es 2, interiorizar el conocimiento. Incluso las matemáticas son mucho de eso. Tú aprendes las bases matemáticas, pero cuando vas creciendo en el colegio empiezas ya a ir escalando. Exacto. Si tú no aprendes las cosas con H, no puedes ir desarrollando las habilidades para hacer otros procesos matemáticos. Imagínate, solo ir a la multiplicación. Si no sabes restar, imagínate, sumar, ir a los casos de álgebra, ¿ya? Entonces tú necesitas, claro, como aprender los procesos básicos matemáticos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para luego poder ir a esos procesos más complejos. Igual en salud mental, igual en todas las áreas. Entonces hay cosas que sabemos, cosas que necesitamos de interiorizar. Y ese es un proceso muy importante dentro del acompañamiento terapéutico, dentro de terapia de los grupos, incluso en el fortalecimiento de grupos, en el sentido más ya de la psicología social, cuando realmente sabes cosas, pero cuando realmente las llevas a tu día a día, cuando las interiorizas, las analizas, las procesas, es cuando realmente toman un sentido mucho más importante, mucho más fuerte para ti. Y te puede cambiar la vida. Wow. Entonces, eso es importante. Ahora, hablando, ahora sí un poquito más al meollo del asunto al que venimos a hablar hoy día, ¿cuándo o cómo sucedió esto de que tú te llamó la atención la psicoterapia?
siendo como que viendo desde una rama social, que al final es un poco trabajar, como dices tú, con comunidades, con grupos un poquito más extensos, que centrarte con una persona, sentarte Sí, y darle trabajar. psicoterapia. Ajá. Ay, es un proceso largo. Tenemos todo el tiempo. En realidad sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo corto porque va como por fases. Va como con la Cata que fue cambiando con los años, pero yo sabía que quería ser psicóloga desde que tenía 10 años, Wow. 11 años, porque no sé por qué mi personalidad es como, bueno, sí sé por qué quieres Naciste conocer, ya no sé por qué programada, mi sí, personalidad es muy de generar confianza, creo que mi Ya. carisma y no sé, mi forma de ser, mi personalidad en sí es como muy tranquila, relajada, aunque muchas personas me han dicho que me veo súper ser. No sé, tú me conoces Se está mucho proyectando. tiempo. Sí, sí, sí. Me dicen como que me veo súper seria, pero en realidad tú empiezas a hablar conmigo y podemos conectar desde muchos lados. Y Ujú. creo que una de esas cosas yo ya me di cuenta desde que era muy niña, porque yo toda la vida estudié en instituciones públicas y siempre estaba muy presente este tema de la vulneración, Ah, ya. del tema de la violencia. Entonces, muchas de mis compañeritas, porque siempre estuve también en instituciones de niñas, parte de mi formación, se sentaban conmigo y hablaban conmigo de estas partes es que en mi casa hay problemas y esto, Ah. entonces tenían como la seguridad de hablarlo y conversarlo conmigo. Desde ahí yo dije, creo que acompañar gente es lo mío. Y aparte también soy muy elocuente, como ven, hablo un montón. Y desde ese lado dije, creo que por ahí es la cosa. Entonces fue pasando el tiempo. Y cuando yo estaba ya terminando el colegio, empiezo a hacer mucha política. Entonces empecé el tema político, Yo justo iba a decir, sí. organizaciones y estas cosas, ya. Desde ahí nace, y bueno, yo cuando ya justo tenía 17 años, estaba súper peladita, empiezo a buscar las opciones para entrar a la U. Yo sabía que era psicología y me encuentro y me topo con la psicología social. Ya. Leo el perfil, la descripción y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios. Y la Cata de 17 años, que estaba muy metida en el ámbito político, dijo, Dios mío, esto es lo que yo quiero, trabajar con la gente. Leí, me acuerdo que era como la salida profesional, trabajar en los GATS, municipales, parroquiales y todo este tema muy, 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 muy político. Ya. Más que desde el tema electoral, me gustaba el hecho de poder aportar desde un espacio que para mí tenía mucha fuerza y tiene mucha fuerza. Ujú. O sea, la parte política yo creo que es algo que siempre va a estar muy conmigo. Sin embargo, la parte electoral ya como que la dejé ya muy, muy atrás. Creo que esa parte no volvería como que nunca. No soy de esa rama, pero sí creo que todo acto es político, incluso Sí. la psicología es muy política. El hecho de tomar una decisión Exacto. entre sí y no ya es político. Todo es un acto político y sí creo que ha guiado mucho mi camino. Entonces encontré eso y dije, "Ah, por aquí es". Entonces postulé cuando había este tema del examen, postulé psicología social, psicología clínica, comunicación social y gastronomía, creo. Creo que había 5 opciones. Eran 5 opciones, creo que yo puse Ya esas la 4. última. Ya no me acuerdo qué puse. Derecho, no, era psicología social, psicología clínica, derecho, comunicación social y gastronomía. Ya, Eran mis 5 opciones. la última de ley es como que ya si ya no mismo, me Ya salen no las 4 mismo, y pero para era no también lo perder que mi me gustaba un tiempo. montón. Ajá. Ya. Entonces todo, si tú cachas, todo tenía que ver con este tema de trabajar con la gente, los derechos, comunicar, ya. Todo estaba como en la rama de lo que yo sabía, en lo que yo era bueno. Obviamente, psicología social no es una carrera que tú conoces mucho y no es muy apetecible De hecho, como hasta- otras como medicina. hasta el día de hoy, odontología, Hasta incluso. el día de hoy. Entonces, obviamente, plin, me dieron. Y yo, bueno, qué hermoso, entré. Entonces, bueno, fui desarrollando todo esto en la Universidad de Cuenca para la gente que no tenga conocimiento de cómo era antes, ahorita ya no hay ramas. Tomábamos tronco común los 5 primeros ciclos y los últimos 5 como que hacías la parte de especializarte. Yo tuve, y ya también entrando un poco a mi parte, como te decía, de personalidad, yo tuve un proceso emocional muy fuerte en los primeros ciclos, tuve un proceso de depresión muy, muy fuerte, con medicación y todo, y tengo que hablarlo porque así es, yo tuve 2 intentos de suicidio, entonces fue una parte bastante fuerte para mí. Y siento que como que me desconecté mucho del aprendizaje y solo lo hacía muy automático porque sabía que tenía que pasar. Oh, ya. Entonces me desconecté realmente de ese aprendizaje muy
como te decía, por aprender Por cosas, aprender. interiorizar cosas. Y lo hacía más como que este es un requisito y lo tengo que hacer y pasa. Como obligaciones. Exacto. Llego a séptimo ciclo ya en psicología social y me empieza la crisis existencial de, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Allá ya en séptimo ciclo, Ya en séptimo o sea, ya ciclo. a vísperas de terminar la carrera. Sí, y me acuerdo, empezó eso conmigo y tal vez mis compañeros, que les mando muchos saludos, como que se contagiaron de esa crisis existencial. Para eso, como digo, psicología social esa es una carrera muy poco apetecida, no porque sea mala, no porque no sea importante, yo creo que es una de las ramas más importantes que No. tenemos dentro de la psicología, pero hay un nivel de desconocimiento muy grande. Exacto, Y eso no, es no lo hay mucha triste. difusión de la carrera. Exacto. Y eso es lo triste, porque en realidad psicología social a mí me parece una rama maravillosa, es una rama tan amplia que te puede aportar tantas cosas, y eso ya igual lo voy a ir profundizando después de cómo lo veo ahora yo. Ujú. Pero en ese punto, y bueno, la carrera tenía este ámbito muy comunitario, con el que por cierta razón yo no llegué a conectar tanto. Conectaba como con otras cosas dentro de la psicología social, pero con la parte comunitaria no. Y sentí que como que me enfrasqué en verme solo en esa parte y no veía como otro lado. Ya. Y claro, empieza esta crisis existencial y como decía a mis compañeros, como que les contagié porque yo decía, muchachos, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿En dónde vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer de aquí? Y todos así como, "Ah, es verdad". Y me acuerdo que pasaríamos una semana, todas las horas de clase, a todos los profes éramos, profe, disculpe, desde su visión, ¿para qué sirve la psicología social? Así, yo estaba en séptimo ciclo y no sabía, o sea, me sentía totalmente perdida y creo que les contagié a mis compañeros. Y era así como todos sentados preguntando para qué sirve esto y qué vamos a hacer y hacia dónde vamos y hacia dónde va esto. Así. Bueno, pasó el tiempo y todo y dije, bueno, ok, vamos a continuar, mantener esto. Había cosas, como te digo, con las que sí conectaba, otras con las que no tanto. Y que, ¡pum!, pandemia. Yo estaba A la madre. ya en último ciclo, sí, entre noveno y décimo, pandemia. Ya tenía el protocolo de la tesis aprobado, tingili y toda la cosa. Yo quería, y siempre me apegué mucho al tema de discapacidades, porque en mi casa, mi papi es médico, mi mamá es terapista de lenguaje, mi ñaña es estimuladora temprana y abogada. Y siempre se habló en estos términos de discapacidad, de enfermedad, de tratamiento, Ya. muy en este ámbito. Entonces era algo con lo que a mí, yo me conectaba un montón. Entonces el título de mi tesis fue, bueno, hablamos sobre la sexualidad de estudiantes con discapacidad intelectual y la percepción de los profesores sobre eso, en una institución aquí en Cuenca, que se Ya. dedica netamente a la educación de la discapacidad. Y claro, yo hacía con mi mejor amiga, la Majo, le mando un saludo a la Majo, y conectamos nuestras dos partes, es decir, cómo vemos la sexualidad, que era una parte que a ella le encantaba, desde la parte de la sexología, entender todos estos Ya. procesos, y a mí la discapacidad, cómo vemos esto, y descubrimos cosas impactantes, Lore, impactantes. Impacto Y directo. claro, yo como que volví a conectar con eso que yo decía, quiero trabajar con la gente, quiero acercarme a la gente. Desde ahí como que volví a conectar. Cae la pandemia y se acabó el conectar con Toma la tu gente. contacto con la gente. Se acabó el conectar con la gente y yo así dije, bueno, ya vamos. Entonces hicimos nuestra tesis, todo virtual y todo. Ya saben, para todos fue un impacto y un golpe súper grande. Y en medio de eso, como les digo, igual como me pasó en mis primeros ciclos, era como en automático. Hasta que pasas. Y claro, en medio de no encontrar respuestas y todo, bueno, se terminó eso, nos graduamos, pero igual yo seguía como en la búsqueda de eso, con qué conectar. Y haciendo como un recorderis también de mi vida, yo decía, a ver, ¿qué era lo que a mí me gustaba de la psicología cuando yo era niña, cuando ya era más grande, y cómo me decidí acá? Y me acuerdo, mi papi, como te decía, él es médico y trabajó en un centro de adicciones mucho tiempo. Y íbamos a hacer cosas con está en un centro de internas, mujeres, íbamos a hacer cosas con ellas y yo me acordaba que me gustaba mucho ese mundo de entender la rehabilitación Ya. desde una parte, pero muy humana. O sea, creo que uno de mis enfoques siempre fue verlo como todos los procesos de rehabilitación, incluso en clases. Les incomodaba mucho a mis profes, creo que por eso también no les caigo tan bien. Pero yo me acuerdo que les preguntaba, y nosotros hablábamos mucho de los procesos de vulneración de derechos, y yo siempre preguntaba, decía, profesor o profesora, disculpe, ¿y qué pasa con el victimario? ¿Qué hacemos con él?
porque siempre hablabas de las víctimas y del proceso de reparación y restauración de derechos, y yo decía, disculpe, pero ¿y qué hacemos con la otra parte? ¿Qué trabajamos con ellos? Y casi Ya. nunca se habló de eso. Porque se deshumaniza de cierta manera también en Sí, la parte claro, y es como... es que no, es que ya y es por poco algo imposible de arreglar. Así y lo excluyen del caso. Entonces, mi visión de la cosa era como muy diferente. Yo decía, debe haber algo que podamos hacer por estas personas también, porque los procesos de rehabilitación social, de rehabilitación de adicciones, son procesos muy violentos, en los que yo sí creo sinceramente y todavía pasa, que no hay un protocolos, mecanismos, estrategias en las que realmente hagamos un buen trabajo para que esa gente realmente se rehabilite. Es decir, tú cometiste un error, pasas por un proceso de rehabilitación y sales a trabajar, bueno, seguir trabajando en tu personalidad, en tus procesos, en tus circunstancias y puedes mejorar eso. Ahora, también vamos a hablar, y obviamente desde la parte de la psicología social y desde esa parte política que yo entendí, de la parte estructural, de en dónde estamos, de la parte circunstancial. Estamos en Latinoamérica, estamos en Ecuador, que es un país que tiene índices de violencia muy altos, en donde realmente la desigualdad es muy fuerte. Entonces, claro, yo también desde mi mundo con hitos muy unicornios decía, es que vamos a arreglar la vida de todos. Y claro, yo entraba en política también pensando como que vamos a arreglar el mundo y todo va a estar bien y todo va a estar lindo. Era un adolescente y todavía como mantenía muchas de esas formas de pensar, hay que cambiar el mundo. Pero llegas a un punto en el que te das cuenta que eso es muy difícil, entendiendo que, claro, desde la parte estructural de la sociedad, el tema de la violencia, la desigualdad, el machismo, o sea, todas estas formas de discriminación hacen muy difícil que tú puedas hacer un trabajo individual, y vamos a hacer una conexión también después con eso, una parte individual que sea totalmente fructífera. Si tú no tienes las condiciones de vida, es muy difícil. Entonces, yo creo que ahí hay una frase, voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien, pero es como, la terapia no cura todo, porque la terapia no te cura de la pobreza, la terapia no te cura de la violencia, no te cura de haber crecido en un contexto realmente con condiciones paupérrimas para tu desarrollo. No te cura de hecho de seguir viviendo tal vez en un sector un poco peligroso, donde tienes acceso a drogas, tal vez la delincuencia. Exacto, de la desnutrición infantil, que aparte es un problema que Ecuador le golpea muchísimo. Entonces, he empezado a ver la psicología desde este lado, como te decía, como uniendo realmente cosas que en un punto, para mí, desde mi formación, fueron como separadas. Entonces, acá es una cosa, clínica es una cosa, social es otra cosa, educativa es otra cosa, organización es otra cosa, y ramas, todo separado. Todo desparramado, Todo era como diferente y ahora empiezo a verlo como toda una, como te digo, una unión de muchas cosas, porque no puedes ver a la salud mental sin entender la parte contextual, estructural de donde tú te ubicas, porque no es lo mismo nacer en Gaza que nacer en Ecuador, que nacer en Estados Unidos o en Europa o en etcétera. Entonces hay que empezar a verlo desde ahí. Entonces, realmente, como te digo, veía esa separación tan fuerte que yo dejaba de entender cosas. Bueno, entonces estábamos en la parte de profe y mi incomodidad con cómo les incomodaba a los profes. Entonces, claro, yo sentía que había partes que no se trabajaban, que no se trataban y aparece en mi vida. Veo la maestría en la BIU, porque justo estamos en pandemia, todavía no podemos salir, de prevención de conductas, de drogodependencias y otras conductas adictivas. Y digo, prevención, digo, bien, soy social, trabajamos súper fuerte esa parte. Y digo, ¿qué le hago? Y entro a la maestría, bueno, entré, conectaba con unas cosas, con otras no. Y otra vez era como el mismo ciclo de la misma. Yo, ya basta, como que por favor ya. Pero me acuerdo que entre algunas de las cosas que me gustaron fueron como los primeros módulos en los que empezábamos a entender cómo era la conducta adictiva desde un trastorno, y los últimos cuando empezábamos a ver las otras conductas sin sustancia, conductas adictivas sin sustancia, todo lo que tiene que ver con los trastornos de conducta alimentaria, la ludopatía, todo el tema de el sexo, la pornografía, etcétera, todo eso. Entonces yo veía y decía, en mi año como que conecté con estas dos partes y empecé a volver a tener este llamado del acompañamiento de la gente. Y ahora sí, como que no. Ahí volví como a tener esa conexión de yo decir, creo que por aquí es. Entonces, ya pasó eso, hice la tesis, me gradué, hice igual mi tesis en temas que me llamaban mucho la atención, y hice un estudio de trastornos de conducta alimentaria en bailarines.
que era también mi Allá. parte deportiva. Sí, también fue súper duro porque me había dado cuenta en mi estudio aplicábamos unos test para ir viendo cómo estaban como las circunstancias en gente que era amateur, que no necesariamente era bailarín o bailarina profesional, y que fuerte el tema del cuerpo y de la alimentación, y cómo rechazamos a la alimentación, no como una parte de nuestra vida, sino más bien como este prejuicio frente al cuerpo y lo que debe ser el estándar del cuerpo. O sea, pero ese es tema para otro podcast porque es también muy largo. Sí, Muy largo, tiene muy largo, muchos muy factores largo. y muchos. Entonces, volví a conectar con esa parte, de decir, de acompañar gente, de estar con gente, de hacer el trabajo como uno a uno. Y dije, y apareció en mi vida, otra vez decía, apareció en mi vida la UNIR, donde hice mi maestría en psicoterapia, y yo era, ¿será o no será? Y me acuerdo que tenía una psicóloga en ese tiempo, y ella me decía, yo no soy psicóloga clínica, pero trabajo en esto desde mi otra formación, y yo así, ¿se puede o no se puede? O sea, aquí voy a hablar mucho de normativa en Ecuador. Y decía, voy a averiguar. Y solo averiguaba el precio de la maestría, averiguaba cosas. Pero ya te picó el mosquito. Ya me picó y ya lo tenía, pero así como cuando te obsesionas con algo Ya. y no lo sueltas, y era así como, ahora se puede, no se puede. Entonces, que le entro a la investigación súper profunda y me comuniqué, por eso había mucha gente conocidos que estaban metidos en este tema del tema normativo, de los órganos colegiados. Entonces empecé a preguntar, y todos decían sí se puede, sí se puede, pero igual piénsatelo por el tema de tu formación de base, piénsatelo bien, sí se puede, igual, o sea, hay orientadores familiares, por ejemplo, que también hacen terapia, pero necesitas una formación complementaria. No vayas a meterte, obviamente, ahorita a hacer terapia porque eso no está bien. Y yo sí, obviamente no, nunca lo hice, nunca fue mi idea. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, hago todas mis averiguaciones, voy a CENESID, todo. Yo hice todas las averiguaciones, yo me sabía el revés de derecho, todas las normativas que tenía que saber. Y era como, se puede. Y dije, intentemos. Porque me acuerdo que en una de las visitas me habían dicho, verá, ahorita ya no hay como una lista de universidades que a ustedes les registren porque únicamente estudian en su universidad. A ustedes le estudian caso por caso en CENESID todo lo que tiene que ver con su archivo educativo, y luego deciden si es que a usted le registran su título. Y dije, y ahora, digo, pero a ver, otra de mis leyes de vida es, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con el que hubiera sido o lo hice y fallé? Y dije, bueno, me lanzo. Y claro, también esto, entendiéndolo desde mi privilegio, que me pude dar la oportunidad y mi familia me pudo apoyar en estudiar otra maestría, que no es algo fácil, entendiendo, como siempre, yo siempre soy muy consciente de los privilegios que he tenido a nivel educativo, por ejemplo. Como te dije, yo estudié mucho de mi vida en la parte pública y tuve la oportunidad, por lo que mis papis ahorraron, y por lo que pudimos hacer en familia, de poder pagarme esto. Entonces, muy consciente de ese privilegio. Realmente no quiero que se vea como algo muy sencillo y muy simplista, no, para nada. Es un esfuerzo grande y entiendo que hay gente que no puede hacer esto que yo hice, por ejemplo. Entré, estudié, me enamoré de ese lado, dije, ay, ahora. Pero siempre estaba como esta parte de, ¿será que sí, será que no? ¿Será suficiente, no será suficiente? Entonces entra mucho ese tema del síndrome del impostor. ¿Será que sí, será que no, será que sí, será que no? Que sigue incluso hasta ahora, y creo que nos pasa a todos en muchos puntos de nuestra vida. Pero dije, ya no, terminemos, vamos a ver qué pasa. Si es que no es para mí, van a haber señales, cosas, situaciones, y yo misma voy a decidir que esto no es para mí. Estudié, me mataba estudiando, porque claro, había cosas que yo, desde mi desconocimiento en la parte clínica, no comprendía bien. Pero paralelamente iba tomando cursos. Por eso digo, mis amigos siempre dicen, ya vuelta, estás en clase. Ya vuelta, ya que estás estudiando. Y yo sí, déjenme. Entonces siempre digo que yo soy la señora títulos, ¿ya? Porque siempre estoy estudiando algo nuevo. Entonces paralelamente hice igual una especialización en terapia cognitivo-conductual y contextual, hice un diplomado de atención en adicciones, y ahorita estoy haciendo este otro diplomado, pero todo era en pos de cuidar mi formación. Yo creo que hay que ser muy responsable cuando uno toma riesgos también, ¿sí? Y claro, como decía, el tema normativo estaba permitido,
ahora sé que las cosas se están poniendo mucho más exigentes y mucho más fuertes desde la ley de salud mental que salió en los últimos años. Incluso hace un par de meses salió una resolución que gente que no tenga la palabra o de base la formación psicológica no pueden ya dar terapia. Y eso creo que les deja fuera mucho a los orientadores familiares y otro tipo de profesionales. Como coaching, ese tipo de situaciones que Todo estaban eso. afectando también. Exacto, de que manera- están afectando mucho el tema de la salud mental. Exacto. Ajá. Entonces, ya las cosas se están poniendo más rígidas y mucho más estructuradas, y yo creo que eso está bien. A mí me parece ideal. Yo sé que tal vez en algún punto, por mi formación de base, yo tenga que dejar la consulta, y me parece bien. Yo creo que está muy bien. Yo creo que yo hice mis averiguaciones en el momento de entender, por ejemplo, en Ecuador cuál era la situación. Se me permitía y dije, bueno, voy a apostar por esto. Sin embargo, yo sé que en algún punto tal vez todo esto se vuelva tan estructurado que digan, no, ya no puedes, y yo muy respetuosamente diré, está bien, ¿sí? Y sobre todo creo que es muy útil y muy importante para la gente y para las nuevas generaciones también, que puedan tener una claridad sobre las cosas. Tristemente, en Ecuador todavía, como te digo, temas normativos y en temas de psicología estamos muy retrasados a comparación de España, por ejemplo, donde yo estudié, que entiendo que la cosa está mucho más estructurada. Argentina, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que lo tiene como más claro. Y sí siento que es necesario que llegue a ese punto de estructuración y de claridad fuerte. Es decir, o sea, todos siguen psicología general, pertenecen al área de la salud y luego te especializas en las ramas que tú quieras. Como en medicina. Como en medicina. Estudias medicina general, luego Exactamente. sacas si Porque quieres ser es rama de cirujano, medicina. cardiólogo. Exactamente. Entonces cirujano, yo creo lo que eso sea. es necesario y se está caminando para eso, y yo estoy totalmente de acuerdo y me parece ideal. Ahora, también me parece, y siempre me acuerdo, hice un video hace unas semanas porque era el día del psicólogo ecuatoriano, y yo en medio de estas consultas que te digo que hacía, ingresé a los grupos de Facebook que era de psicólogos, y es un tema muy complejo porque sí veía como en nuestra comunidad esto de no puedes, no debes, no tienes. Sí, ok, yo entiendo, y como digo en el video, vayan a verlo en mis redes sociales, que es un tema de que la gente quiere como formar y entender y educar y poner estos lineamientos como claros, que está bien. Sin embargo, no creo que sea necesario el insultar a la gente que quiere entender estos procesos, que hay mucha confusión. Yo creo que esto se da porque hay mucha confusión. Como no hay una normativa lo suficientemente clara, hay muchas confusiones y hay cosas que llegamos a hacer frente a la desinformación y la falta de claridad. Entonces sí digo como que hay que construir comunidad bien. O sea, si queremos construir una rama y una ciencia en Ecuador, es decir, una psicología fuerte en Ecuador desde todas sus ramas, desde todos sus enfoques, necesitamos primero también saber tratarnos entre profesionales. Ya. Porque, vamos a ver, ahí tengo capturas de pantalla de este grupo. No me he salido porque siento que muchos publican en anónimo, pero los que no publican en anónimo y tienen este comportamiento con otros profesionales o con nuevos profesionales o sea, de insultarles realmente, así como decirles, no estudies, no hay trabajo, ¿para qué te vas a meter? Cámbiate de carrera. Como que desanimando a los Sí, colegas. desanimando a los nuevos profesionales o a otros profesionales, y digo, ya, de los que no tienen puesta en anónimo voy a saber los nombres y voy a saber con quién no colaborar en un futuro. Solo por eso no me he salido. Ya. Porque hay una muestra ahí fehaciente de la gente con la que realmente no hay que trabajar. Y son muy pocos los que en verdad ayudan, porque yo me acuerdo justo cuando yo así me había graduado y quería ver cómo es esto del ACES para ingresar y que no sé qué, y estaba viendo información sobre el SRI, que como las facturaciones, que si es exento de IVA, que iba a ser o que no sé qué, y había una psicóloga que me ayudó, o sea, yo no publiqué, pero vi un post que era referente a eso, y esta psicóloga le respondió, verás, tienes que hacer así, así, asado, dando como que las pautas. Dije, wow, o sea, todavía hay gente chévere en estas redes. Y había otra gente que decía, no puedes, o no, tienes que irte directamente al SRI, o es que no, y atacando. Y eso es como que a manera de intento tal vez de decir, no, es que hay más competencia y no hay mucho trabajo, desanimémosles. Y creo que es el objetivo a veces de estas personas. Sí, totalmente. Y a mí me parece muy loco porque la única forma en la que nosotros, igual pensando muy en proyección, ¿no? La única forma en la que nosotros vamos realmente a consolidar un cuerpo colegiado de profesionales va a ser desde construir comunidad. Pero si tenemos ese tipo de grupos, o sea, no me parece. Entonces yo sí digo como, eres psicólogo, o sea, una de tus habilidades debe ser la empatía, la apertura mental. Entonces, si tú estás tratando así a otro profesional, no me imagino cómo vas a tratar a la gente con la que trabajas. Chuta. ¿Y por qué te deprimes? Sí.
Es una frase. Era un chiste de sí. un poquito de mal gusto, Ajá. pero... Sí, una frase que tenemos igual con uno de nuestros amigos, con el Edu, que estuvo aquí, y es como que, ¿por qué quiere? ¿Por qué quiere? Así, o sea, y es real, Ya. pero hay que entenderlo desde ese ámbito. Entonces, como te digo, yo sí creo, ya, como te digo, estamos hablando mucho del tema normativo y todo, es necesario, es importante, y para a mí me ha ayudado mucho, incluso este tema de dudar, de ya no saber de si estar haciendo bien, no estar haciendo bien, a formarme más, ¿Ya? porque es una exigencia mía propia, porque creo que es importante. Yo nunca tomé un consultante hasta el punto en el que yo tenía realmente ya mi título, había acabado todo, mi tesis, todo, y había complementado mi formación de una forma muy fuerte, porque creo que es un acto de responsabilidad frente a un riesgo que yo tomé, como te decía. Ya. Y dos, el hecho de pensar en la psicología desde una rama, no desde una rama, desde una ciencia que tiene que construirse desde muchos ámbitos, como te decía. O sea, me ayudó a entender cómo lo que yo estudié también es mucho de terapia contextual, es decir, entender dónde estás. Verlo desde ahí y sobre todo construirlo en la psicología desde todas estas ramas y todos estos ámbitos. Mi futuro profesional, y yo ya lo he proyectado, no es quedarme obviamente en la consulta, porque tengo muchos más planes desde, como te digo, todas estas formas en las que he empezado a ver la psicología, y creo que mucho va a tener que ver también con el formación a nuevos profesionales, incluso también Christopher, que estuvo aquí, colaboramos con él en Talos, yo estoy encargada de la parte de psicología de los nuevos profesionales, y mucho de la visión que compartíamos con él, y yo le decía que quiero trabajar, es esto de inculcarle a la gente que se forme, que experimente, que realmente esté presente en la psicología desde un compromiso, desde saber que es una labor uno a uno o con el grupo en el que tú eres el referente, ¿sí? Y entender que estás en un país complejo también. En un continente muy En un complejo. continente complejo, realmente todavía hay mucho prejuicio frente a la salud mental, todavía hay mucho prejuicio con tratarte en psiquiatría, en psicología. Sí hay veces en las que no vamos al médico porque decimos, ay no, ya, una Ya, gripecita, una pastillita. Una limonadita caliente y ya está. Exacto, Acá una igual, agüita. un chismecito con el amigo y ya se me Y ya pasa se la me depre. pasa, sí, sí, ¿para ajá. qué voy a pagar si tengo Exacto. 4 gentes acá que se reúnen conmigo, nos tomamos una biela y ya? Exacto. Sí, también funciona, ayuda, pero hay no veces es- en las que la perspectiva profesional es necesaria. Exacto. Entonces, incluso, igual como te digo, desde la psicología social, yo creo que hay mucho por trabajar, hay mucho por avanzar, y yo creo que, como te decía, estas desconexiones que yo sentía ya llegando a muchas respuestas que tengo ahora, para mí era como claro, se separó muy como de sopetón todo. Yo me sentía desconectada de hablar de la parte emocional de la gente. Entonces, en la parte como de la psicología social nos enfocamos, o tal vez fue mi forma también de ver las cosas, ¿no? Desde cómo absorbí yo mis conocimientos de, Ajá. bueno, hablemos de la parte como muy técnica y los líderes y cómo nos manejamos y el presupuesto participativo. ¿Y qué es la comunidad? ¿Y qué es la cuestiones comunidad? así ¿Y qué es el un poco. grupo? Ajá. ¿Qué es la Y participación? desconecté, claro, yo creo que es muy mi responsabilidad ahora que también lo converso contigo, el hecho de haber desconectado mucho el hecho de La hablar de parte- nuestras emociones. Y creo que tal vez si es que lo hubiera visto desde la perspectiva en la que tengo ahora, pero tuve que hacer un camino de muchos años para verlo así, no me hubiera costado tanto. No hubiera tenido que como cambiarme de camino, como digo yo, hacer ese viraje. Aquí aprovecho para recomendarles un libro muy, muy lindo que se llama, es un libro grande, si les gusta leer les va a funcionar. Luna de Plutón, ¿no? Casi, pero es Libera tu mente de Stephen Hayes, ¿ya? ¿Ya? No lo he encontrado eso, si saben dónde. Yo me mandé a traer, En pero Amazon. si hay en PDF, no estoy promocionando la piratería, lo siento. No, es que PDF, o sea, pero hay, o sea, no PDF específicamente, pero hay o el audiolibro o el libro digital que vos le puedes leer en el Kindle que es de Amazon, Ajá, pero en el quise soft. comprarme el Kindle en su tiempo y no había, estaban agotados y bueno, es un tramitazo. Pero es muy, muy, muy chévere y muy interesante. Si lo pueden conseguir, si quieren que les pase. No promociono la piratería, pero... Y creo que hay varios libros de Varios libros como de que Stephen Hayes, de que Libera hablan tu mente, pero tiene como que Sí, ramas hay específicas. algunas cosas. Entonces, Ajá. él es el creador de la terapia de aceptación y compromiso, que es con la que yo trabajo, que es una maravilla, es muy accesible, ¿ya? Ujú. Y él habla de este viraje que uno hace, habla del viraje sobre todo desde
la parte de cómo ves tú a tus pensamientos. Y creo que es algo que yo llegué a hacer desde mis pensamientos y también en la parte profesional. Este viaje que yo hago respondía mucho a esta desconexión. Y eso es lo que nos pasa también en la mente, que nos sentimos tan desconectados de las cosas que nuestros pensamientos solamente responden a nuestras frustraciones, a nuestras tristezas, a nuestros... Las partes negativas. Exacto, las formas en las que ya sobrepensar. empezamos a solo ver la vida y no desde el propósito y todo. Que claro, obviamente estoy hablando mucho de la parte muy, muy profunda y muy individual, pero sí creo que este tema del viraje, que lo expone súper bien, es importante entenderlo desde dónde estás y hacia dónde quieres ir, y que tú tienes la capacidad de crear las cosas que quieres vivir, ¿sí? Suena muy coaching, sí, yo sé, pero... Siempre tú tienes tu propio ejemplo. No, suena muy coaching, yo sé. No, pero es que tiene sentido. Sin olvidarnos, obviamente, de, como digo, esta parte muy estructural, contextual, desde dónde estamos. Pero sí desde cómo nosotros podemos trabajarnos desde la forma muy profesional para poder realmente no generar tanto malestar psicológico, ¿ya? Lean el libro, es muy bueno, les recomiendo, sí, pero sí creo que igual, como te digo, este viraje que yo llego a hacer en un punto, creo que no hubiera sido necesario si es que no hubiera como habido esta separación de cosas, de ver a la psicología clínica, educativa, social, organizacional y todo desde sus cajones y empezar a verlo desde qué cosas se unen y se conectan. Entonces estoy muy, muy, muy contenta de cómo lo estoy viendo ahora desde un espacio, como te digo, la consulta no va a ser como mi... No me voy a jubilar haciendo consulta privada. Toca madera. No quiero. Y no me siento así, sino siento que realmente desde esta forma nueva de ver las cosas, hay cosas que quiero crear, ¿ya? Es lo mismo que te decía, que quiero crear desde mi aporte y desde mi apoyo a no solo los profesionales, sino también profesionales ya graduados como nosotros, o profesionales la comunidad en sí. Exacto, toda la comunidad. Y será todo mi trabajo, que tengo tanta seguridad en lo que he desarrollado. Y eso es bueno, de hecho. Ajá, que no dudo realmente de que vamos a poder tener productos y proyectos y cosas en las que podamos conectar a la gente primero, que creo que nos hace mucha falta, tanto dentro de nuestra comunidad profesional como fuera, que es muy importante, y verlo como desde este conjunto. O sea, yo sí creo que la psicología es un conjunto y a veces se nos olvida mucho por estar en estas peleas y en estas discusiones. Pero como digo, tema normativo se necesita, lo necesitamos mucho, necesitamos consolidar la psicología desde la parte profesional y como una ciencia, necesitamos hacer más investigación, necesitamos muchos más proyectos que aporten y ayuden a la salud mental, necesitamos, y ya desde mi parte muy de preventóloga, necesitamos apostarle a la prevención. O sea, yo sí creo que es un tema muy dejado de lado. Y aquí les tiro un facto. Hay un estudio en el que dice que, por ejemplo, tú, si le inviertes $1 a prevención, te ahorras $10 en atención o tratamiento. ¡Wow! Y para un país como Ecuador, y en una circunstancia, como decía yo, muy Latinoamérica, millones de miles de dólares. Exacto. Y es de entender que puedes, desde la parte transdiagnóstica, ves que cómo concatenan cosas ahora, es de entender que, claro, si tú previenes en alguna situación, circunstancia, ya sea adicciones, ya sea prevención de trastornos emocionales, conductas sexuales, etcétera, 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 conducta violenta, tú puedes tener los réditos suficientes para que otras circunstancias, dificultades, también se puedan prevenir. Entonces, ganar. Yo sé que le estoy hablando igual desde una forma muy simplista, pero claro, o sea, make sense. Tiene su sentido y sobre todo, yo sí creo que hay que, igual lo que te decía, darle la vuelta a las cosas, tomarlo desde otra perspectiva, porque si no lo hacemos y no lo vemos así, no va a tener sentido. Vamos a seguir siendo los mismos cuadrados de siempre. Claro, exacto. Y por ejemplo, yo en lo personal, cuando estudié igual la carrera de psicología clínica, bueno, antes de estar ya en sexto ciclo y ya en la especialización, había las famosas brigadas de intervención psicosocial, que uno se iba y tenía que hacer las horas porque sí. Yo al inicio me iba como que hecho te toques porque ya sí. Hay que cumplir. Hay que cumplir, así. Hasta con mala actitud, todo me iba. Soy sincero, súper sincero. Pero ya una vez estando allá y viendo todo el trabajo que se hacía y todo, era como que wow. Sí, totalmente.
Y ahí sí me planteé un poquito el hecho de, chuta, ¿será que sigo en clínica o tengo el chance de cambiarme a social? Y ahí me quedó como que esa... Te resuena mucho eso. Digo, chuta, ¿y ahora qué hago? Y ahora que, o sea, que escucho tu historia y cómo fue todo esto de esta perspectiva de ver la psicología como una sola, sino, no tanto como social, clínica, educativa, sino como un conjunto, o sea, como una sola rama, por así decirlo, para que se entienda en cristiano. Y o sea, ahora veo que sí tenía sentido esta disonancia que tuve en mi momento, o sea, y es súper chévere, o sea, sabes que alguien más también tú tienes esa perspectiva de que no es psicología social, solo te encargas de la parte humanitaria, comunitaria, de que todo esté bien ahí, bla, bla, bla. La parte clínica se encarga de trastornos específicos y de situaciones específicas de las personas individuales y bla, 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 sino verlo más como un conjunto que se puede trabajar de todas esas maneras. Totalmente. Y a ver, ahí voy a ser muy clara y va a haber gente que me diga, pero no, pero sí, ya, sí. No estoy diciendo que hagamos lo que queramos con lo que tengamos, no, para nada, no es la visión y no es el objetivo, sino el hecho de no desconectar las cosas tan abruptamente, es decir, trabajarlo de una forma interdisciplinaria y la parte que yo creo que más me quedé también de justo el trabajo de las brigadas de las prácticas es la parte transdisciplinaria. ¿Ya? Ya estoy hablando muchos términos técnicos, pero igual les voy a explicar todo. La parte interdisciplinaria es trabajar entre disciplinas, entre profesionales. Y la parte transdisciplinaria es que tú incorpores gente que no necesariamente es profesional, gente del contexto, para que tú puedas tener también una visión más integral, una visión más completa de las cosas. Más orgánica, exacto. Entonces, como digo, realmente hay cosas que uno lo empieza a ver desde que empieza a estar en la cancha. También utilizo mucho esta metáfora de tú no vas a saber qué hacer hasta que estés parado en la cancha y sepas qué jugada vas a tener que hacer. Muy fútbol, porque sabemos casi todos que el fútbol mueve mucha masa. Pero hasta que no estés ahí, realmente no vas a saber para dónde tomar. Puedes tú hacer tu estrategia, claro, afuera. Pero cuando estás ahí, tienes que saber moverte. Y sabes que vas a tener que tomar decisiones, cambiar cosas, modificar cosas. Exacto. Y es cuando estás en la cancha. Entonces, como digo, yo creo que el viraje a mí me funciona mucho para igual ubicarme y reconectar con cosas de mis ramas. Como te digo, hay cosas que yo sé que a futuro van a tener mucho más sentido cuando empiecen a tener como esta concatenación, como esta unión. Y espero que para la gente también, porque igual como te decía a ti, y me gusta también que hayas compartido que para ti también fue como que, ¿será que me cambio? ¿No será que me cambio? Porque tenemos esas dudas todo el tiempo. Y de haber gente que hasta al día de hoy, no específicamente de psicología, pero en otras carreras tenga esa duda. Y a veces, o sea, quieras o no, conozco gente que sí le ha jugado mal esas dudas, porque es como que a veces incluso deja toda la carrera y se cambia completamente de carrera, porque dice, no, si es que estoy dudando a este punto de mi carrera es porque por aquí no es. Y cuando sí era por ahí, pero ya esa duda le autosaboteó. Exacto, entonces claro, a mí me llevó a frustrar mucho tiempo el hecho de decir, creo que no estoy donde debería estar, creo que no estoy donde quisiera estar, pero hoy ya creo que con madurez emocional, con madurez profesional, todavía estamos jovencitos y bebecitos en este ámbito, pero sí ya empezarlo a ver desde otra perspectiva. Y creo que eso es importante. Y como te decía, creo que la idea del proyecto de Talos, que Chris habló un poco aquí también ya en el podcast, es el hecho de tener gente que te pueda guiar frente a eso. ¿Sí? Y yo creo que a mí me hubiera funcionado mucho tener un Talos de Edu en mi proceso de orientación vocacional, porque no lo entendía. Y todo lo que yo escuchaba era, puedes, no puedes. Puedes, no puedes. Ah, sí. Si estudias psicología clínica, vos puedes hacer esto, y lo otro. Pero si estudias psicología social, puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto y así. Ajá, y algo que nos preguntábamos mucho con mis compañeros era, yo he visto mucha gente, clínicos que hacen mucho trabajo en la parte social y hay clínicos que tienen maestrías en intervención social y comunitaria, por ejemplo. Y yo decía, ¿por qué ahí no hay como ese nivel de juzgamiento, como ese nivel de qué pasa? Y no como crítica para los compañeros y compañeras profesionales. Sí. Pero claro, es una duda que a mí también como que me queda. Yo siento que tenemos igual como para crear esta psicología real desde todos los ámbitos, hay que empezar a darle la fuerza también a estas otras ramas. Es decir, a ver, si vamos realmente a dividir las cosas así tan estrictamente,
Entonces seamos muy precavidos en Dejen esas entender líneas que de trabajo. esas líneas de trabajo le corresponden a otros profesionales. Eso va a hacer que también, que desde mi pensamiento, que cuando hayan llamados de profesionales para contratar gente profesional, las líneas también se vayan respetando y sepan, el clínico hace esto, el educativo hace esto, el social hace esto, el organizacional hace esto, etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces, claro, todavía hay mucha confusión en ramas como ingeniería y confusión, te lo digo, tengo un caso muy cercano en el que todavía no hay como esas claridades en esas líneas de carreras que son muy fuertes. Y que son, de hecho, son muy técnicas y muy muy específicas. técnicas, muy específicas, Ajá. muy apetecidas incluso para muchos espacios. Ajá. Imagínate en psicología que somos súper nuevitos, que estamos tratando recién de consolidar cosas. Uf. Entonces, claro, eso a uno ya como profesional y mucho más a la gente nueva le abruma un montón. Pero entonces ahí es donde yo digo, la normativa es necesaria, una vez más. Entender esto desde una estructura clara es muy necesario porque así Ajá. nos facilitan la vida a todos. Exacto. Tanto a los que quieren contratar como a los que queremos estudiar, etc. ¿Sí? Exacto. Y a la gente también, porque la gente va a saber, yo lo que necesito es un psicólogo de esta rama. Lo que a mí me está pasando lo tiene que atender este profesional. ¿Sí? Entonces, claro, Perfecto. yo creo que es igual, lo mismo, es un ganar-ganar, lo que te decía, trabajemos en prevención, porque la atención no nos va a salir tan fuerte. Trabajemos en crear normativa, crear estándares claros, ¿sí? Para que no haya estas confusiones y tanto la parte profesional como la parte que accede a estos servicios Educativa incluso. tenga la claridad de... Exacto, entonces, igual me toca ver en temas de DESES muchos clínicos que no saben nada de adaptaciones curriculares, por ejemplo. Ya. Y ahorita que hay un montón de cambios en la parte educativa, estamos súper perdidos. Entonces, claro, yo digo, algo me da culpa totalmente de que eso también lo tenemos que trabajar nosotros y tenemos que exigir cosas desde nosotros como profesionales y también tenemos que impulsar estas cosas. Claro. Entonces, como te digo, yo creo que el trabajo no solo está en esperar a ver qué pasa y que los legisladores y los encargados trabajen en eso, sino Tomar nosotros acción. también tomar acción, organizarnos, formar parte de los colegios de psicólogos, formar parte de las asociaciones, formar parte de los grupos y no vernos solamente como competencia. Exacto. Claro que está duro el campo laboral, claro que es complicado, es difícil, claro que la situación en la que está el país se nos complica mucho el hecho de decir, no tomamos este trabajo, no pasa nada. Sí, o colaborarle a otro, mira, hay este puesto de trabajo. Es complejo, sin embargo, sí creo que cuando nosotros trabajamos en pos de un crecimiento de la comunidad o de todos los profesionales, va a haber un espacio para todos. Mientras tengamos líneas claras, va a haber espacios para todos. Entonces, sí creo que es mucho de cambiar la perspectiva nuevamente. Soy muy, muy, muy repetitiva con esto, pero creo que es importante. Y de no menospreciar el desconocimiento, de no menospreciar ninguna rama, de no menospreciar ningún enfoque, porque también pasa mucho y he visto mucho con la parte que me ha tocado compartir con muchos compañeros clínicos o clínicas, así como que, el psicoanálisis. Es que tú eres psicoanalista, chucha, no. Es que eso no es ciencia. Es que tú gestal, chucha, no, pero eso No, que... exacto. A ver, ¿qué pasa? Es parte de... Estudiamos eso todos para entender desde dónde viene nuestra ciencia. Y empezar a nosotros mismos denigrarnos, creo que caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo de este grupo de Facebook que te decía. Ya, en exacto. lo mismo. ¿Cuál es la necesidad? Ahora, sí hay que entender que necesitamos atenciones basadas en evidencia, porque si no la psicología va a seguir en las mismas. Entonces sí, mientras más respaldo científico tenga, mucho mejor. Porque eso nos asegura a nosotros también campo laboral, que la gente mejore su estado emocional, sus condiciones de vida y todo. Porque no solamente es arreglarle la tristeza a alguien, sino también que viva bien. Exacto. Que pueda tener las herramientas para que su vida sea bonita, para que se sienta bien, para que pueda manejar los momentos de bajón, para que su familia esté bien, etc. Exactamente. Entonces sí es un llamado a la responsabilidad también entre nosotros, con la gente, con otras profesiones también, y es cómo nos presentamos con otras profesiones. Me ha tocado escuchar realmente cosas muy tristes sobre cómo otros profesionales les han tratado a muchos usuarios, clientes, consultantes, pacientes, y sobre todo recae en el yo sé y usted no.
Entonces, a mí, por ejemplo, uso mucho el término, igual que te decía, el término trastorno, el término diagnóstico, el término paciente, porque ya eso es como mucho más sencillo. Es el tecnicismo. Exacto. Que la mayoría de personas van a entender. Exacto, pero yo trato siempre de ir cambiando esos tecnicismos por palabras mucho más amigables. Incluso trato de usar mucho la palabra consultante y no paciente, porque el paciente tiene este rol pasivo. Históricamente se ha conocido como el paciente el que padece, el que está a la espera de una ayuda. Exacto, es muy pasivo, entonces siempre es el profesional es el experto y el paciente es el que sufre y espera. Y trato de cambiarlo por consultante, es una persona que va y te consulta por tu guía. Y eso me parece maravilloso. Etimológica y históricamente entendiéndolo desde ahí. Y desde ahí construye psicología diferente. Desde ahí haces que la sociedad sea diferente. Desde ahí haces que la gente entienda diferente cómo es la movida, digámoslo así, cómo es la vaina. Y creo que sí, estos procesos de aprendizaje, de estar en constante relacionamiento, no solo con la gente, sino con otros profesionales y con otros enfoques, te ayuda a entender la cosa mejor. Porque si no, como te digo, siempre trato de usar este término de no te quedes en tu cabeza, porque tu cabeza tiene las mismas respuestas siempre. Yeah. Y lo que necesitas es perspectiva, necesitas no otras personas, pero sí una canción, una película, una frase, una imagen. Inspiración que te haga ver la cosa de otro lado. O sea, incluso el mismo TikTok te puede ayudar a ver las cosas diferentes, no satanizo nada, ¿sí? Entonces, sí creo que tenemos que empezar a plantearnos las cosas desde otro lado, ¿sí? A ser mucho más compasivos, empáticos, amigables entre nosotros, con nosotros y con la gente. Porque eso creo que es la base de construir un mundo mejor. Ya no desde la visión conitos de unicornio que yo tal vez en el mundo tenía de vamos a cambiar el mundo, no, sino realmente desde un trabajo muy individual y muy colectivo, que creo que eso es importante. Como te digo, la parte laboral y la parte personal siempre son como cosas que atraviesan muchas de tus áreas y tienen que ser muy parecidas. O sea, yo siempre he creído que la gente me va a decir que no, y tal vez vamos a pensarlo desde otro lado, pero yo sí creo que no puedes ser un buen profesional si no eres una buena persona. Es que las cosas como son. Sí, totalmente. Y sí creo que hay mucho de hilo y tela que cortar, pero realmente hay que trabajarle la parte personal para también ser un buen profesional. Eso sí creo que reflejas mucho. Eso, y lo que dijiste también, el hecho de que si es que tú no estás convencida o convencido de que cierta técnica o cierta cosa funciona, ¿cómo vas a convencer a tu consultante de que eso va a funcionarle? Totalmente. O sea, si es que tú no crees en eso. Es algo absurdo. Es como si un doctor viniera y te diera una pastilla para el dolor de estómago y el doctor no está seguro si va a funcionar o no. Exacto. Entonces, incluso yo trato de probar muchas de las técnicas que utilizo. Ya, es que está súper bien. Porque digo, a ver, si es que yo no entiendo cómo se siente, ¿cómo voy a guiar para que otra persona la pruebe? Exacto, es como si un chef, ¿cómo a mis comensales les va a gustar un plato si yo no he probado y no sé cómo, si le está mucha sal, le falta sal y cosas así? Claro, y hay circunstancias que te van a decir, por ejemplo, tal vez a mí me guste menos salado que a vos. Exacto. Pero ya vamos a entender más o menos o buscar un punto medio, porque si ya está demasiado ácido y vos me dices, no, esto está súper bien. Exacto. Bueno, vamos bien. Entonces sí creo que igual ese es el proceso de acompañamiento también, y hay gente que va a consulta y que tal vez a veces no está preparada para recibir ese tipo de ayuda. No es que la terapia es para todos también. O tenía expectativas muy diferentes. Diferentes, o no conectas con el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo de las formas en las que tú quieres, y creo que eso es muy importante también decirlo. Siempre les digo a todas las personas a las que conozco, independientemente de la parte profesional, encontrar un buen psicólogo o un psicólogo que a ti te funcione es como encontrar pareja. Intentas, dejas. Es que al final es una relación terapéutica. Muy bien, eso es. Exacto, al final es una relación, o sea, el ser humano vive de relaciones, de amistad, relaciones interfamiliares, relaciones de pareja, relación contigo mismo, exacto, con tus creencias, o sea, el ser humano es complicado, dejémoslo así. Somos tan complejos y tan simples que eso es lo importante y lo lindo del ser humano. Exactamente. Entonces, no se pongan tristes o se ofusquen o piensen que la psicología no sirve porque un profesional les trata mal. Como digo, me ha pasado un montón de veces que han llegado mucha gente que me dice, no, es que me fue pésimo en otras experiencias, no quiero volver.
y es como que, a ver, le voy a explicar esta situación porque no quiero que se quede con esta idea de lo que es un psicólogo en general en cualquiera de sus ramas y sobre todo de la importancia de la relación terapéutica. Si tú te dejas de sentir cómodo, cómoda con tus profesionales, Ahí no es. ahí no es. Es lo mismo que en la relación de pareja. Si tú no te sientes en la libertad de ser tú mismo con tu pareja, o tú misma o tú misma con tu pareja, no es. Pues. Exacto. No, o sea, hay que realmente ir entendiéndolo así. Se ve como muy igual fuerte, como simplista, pero hay que ir cambiando. O sea, hay que ir cambiando. Incluso en el tema de pareja es lo mismo. O sea, dejas de sentirte bien, ya, pues ahí nos agarramos, ¿no? En las cosas, tratamos de mantenerlas. Pero hay un momento en el que hay que soltar cuando las cosas no van bien. Lo mismo con el profesional en psicología. Exacto. Hay que entenderlo desde eso. Hay que sentirse bien, hay que estar en confianza, sin juicios morales, sin nada de como aprensiones Ya, en ser tú. ya. Porque en el espacio en el que tú estés, en el que sea en grupo, individual, etcétera, tú tienes que sentirte fuera de juicio. Es sentirte seguro, sentirte acompañado, no juzgado. Ajá, Exacto. Y que puedes decirle al profesor, oiga, ¿sabe qué? Esto no me está funcionando. Esto de aquí no me gusta. Esto de aquí podemos cambiar. No quiero hablar de esto. Exacto. Y entender nosotros también como profesionales que está bien y es respetable y el proceso es del consultante. Exacto. No es como uno quiere. Exacto, justamente iba a eso. Tenía una amiga que me contaba su mala experiencia con una psiquiatra, psicoterapeuta, que Ya. fue, de hecho hay muchos casos que son así súper densos, que fue ella porque tenía unos problemas, al inicio pensó que eran médicos, pero bueno, el médico le dijo que mejor vaya a una psiquiatra para que revise porque posiblemente no sea por ahí. Entonces se fue con una psiquiatra, la psiquiatra le analizó el caso. En la primera, pues crees que la primera sesión que tuvo con ella ya tenía pastillas, ya tenía un esquema de trabajo, ya tenía un diagnóstico, ya tenía todo en una sesión de 40 minutos. De 40 y de 40. O sea, vos querés que una persona pueda ser ya etiquetada, diagnosticada, medicada en una sesión de 40 minutos. O sea, ¿qué clase de profesionalismo estamos viendo ahí? Y yo le dije eso. Y ella me dijo, no, es que yo vi la pared y tenía títulos y que no sé qué, y me dio confianza eso. Digo, es que no siempre el hecho de que tú hayas estudiado tanto no significa que a veces las personas quieran aprovecharse de su estatus, tal vez. Y es justo el punto al que quería ir también antes, de esto de... aquí en Cuenca vivimos en una sociedad, lastimosamente, que es mucho de apariencias, de mucho de, mi hijo es médico y no sé qué, Sí, que totalmente. maestría y no sé dónde y cosas así. Entonces yo me acuerdo que estudié psicología clínica, mis tíos eran, psicología, sí, la psicología clínica es la mejor de las psicologías, que la social, que no sé qué están, y sí. Y eso creo que es algo que aporta mucha culpa al hecho de que ciertas ramas de la psicología no tengan su protagonismo como lo deberían tener, justamente por el hablar de la gente, por categorizar las carreras, las ramas, y es algo súper absurdo. Ajá, y empezamos, Súper absurdo. y empezamos también por cómo te ven si es que sales de X carrera, si es que vienes de una universidad o de otra. Exacto, es que se Más graduó atrás. de la U, y a Exacto. carreras, no Vamos sé qué. más atrás. Todavía hay gente que te pregunta, mijito, ¿y usted qué apellido es? Mijito, ¿de quién es? Sí. Temas prejuicios, Sí. creo que igual atraviesan un montón de líneas de nuestras vidas y que en nuestra sociedad cuencana, que a ver, somos una ciudad espectacular, yo Sí. amo ser de aquí, me encanta vivir aquí, pero hay cosas que hay que romper. Hay que Y trabajar. creo que en eso. nuestras generaciones lo están Sí. haciendo. Sí. Y eso me parece espectacular. Ajá. Ahora, tengo tanto que decir. Sí, por dos, pero creo que ya. Pero eso creo, y como lo único que me quiero compartir es el hecho de decir, tu formación tiene que ir de la mano con tus avances y con tu pensamiento en pos de lo que avanza también la sociedad. Ya. Hay cosas que, claro, desde tus valores tú no vas a aceptar, no vas a entender, no vas a comprender o no vas a aprender, ya como lo decíamos. Y está bien, pero hay que entender que tú te enfrentas directamente a trabajar con gente, en cualquiera de las modalidades, que tiene sus propios valores, sus propias creencias, sus propias formas de ver. Incluso esto que estamos diciendo. Trabajé un tiempo también en un centro gerontológico y claro, era yo tener que hablar de muchas cosas que para esas personas por tema generacional no eran las adecuadas. Y es como tú adaptas
tu discurso, no tus creencias y tus formas o lo que quieras enseñar o psicoeducar en ese momento, Ya. sino la forma en la que llegas a la gente. Igual van a haber muchos jóvenes tal vez que tengan sus creencias muy diferentes a las tuyas, no necesariamente es un tema de edades, y tienes que saber adaptar las cosas y cómo lo vas trabajando. Exacto. Entonces, yo sí creo muy firmemente, como te digo, el tema de la apertura mental tiene que ir para que tú puedas ver las cosas nuevas, pero también comprender las cosas que están un poco más en la parte conservadora de la sociedad, ¿sí? Entonces, hay que verlo desde esos dos lados, o sea, hay este término de la flexibilidad cognitiva que tiene también que atravesarte de forma personal. Ya. No solo en la parte de... Usted tiene que ser flexible cognitivamente, pero no tener ese perfeccionismo que a usted le está causando ansiedad. Sí, Ah, sí, ya. pero también veámoslo desde otras líneas. Cómo yo internalizo mi flexibilidad cognitiva para que, claro, cuando me encuentre con alguien con valores totalmente diferentes a los míos, con metas totalmente diferentes a las mías, con creencias totalmente diferentes a las mías, esto no me juega en mi rol profesional. Entonces, ser objetivo Exacto. desde entender y comprender los contextos, las situaciones, personalidades. Vuelvo siempre a lo mismo. Si tú cachas, siempre vuelvo a la misma cosa. Y me gusta mucho como tener ya, creo que la claridad de poder hablar de estas cosas desde diferentes ámbitos y llegar siempre al mismo punto. Ya. Sí, igual, no digo desde que, no, tiene que ser eso y punto, no, sino más bien desde el hecho de que hay concordancia y sincronía en las cosas que voy ¿Qué descubriendo dices? y que voy como trabajando personal, laboralmente y en todas mis relaciones y mi relación conmigo misma también, que es un tema que igual creo que no se debe dejar de lado, el tema de trabajar con uno mismo y de ser acompañado uno mismo. Claro. Entonces todos profesionales nuevos, antiguos, próximos, no se olviden de que ustedes como buenos profesionales tienen que tener un buen profesional de su lado. Un buen terapeuta siempre tiene otro buen terapeuta que lo acompaña, ¿sí? Entonces, nunca se olviden de la parte muy individual y personal, porque hay cosas que, sí, nos van a chocar en terapia mientras escuchamos a los otros, y eso tiene que ser trabajado, eso tiene que ser acompañado, y sobre todo también tenemos que hacer mucha supervisión, es decir, estoy haciendo esto, profesional, tú que tienes más años de experiencia, ¿crees que está bien? ¿Qué me puedes recomendar? ¿Qué puedo cambiar? Supervisión profesional y en la parte personal. ¿Sabes qué? Esto me está chocando. Y me ha pasado, le compartí a mi hermana ayer, así como que estoy atendiendo un caso un poco complejo y hay cosas que me rebotan y es como... Ah, ya. Y entonces yo sé que en mi próxima sesión yo tengo que decirle a mi psicólogo, Renato, te mando un saludo también, que es el psicólogo que me acompaña, ¿sabes qué, Reina? Tenemos que hablar de esto, que esto me está afectando. Responsabilidad profesional totalmente. Ya, de ley, exacto. Y eso incluso te sirve hasta como hacer un poquito de limpieza. Suena feo el término, Sí. pero es lo que es un poquito de limpieza, O sea, un poco hay que emocional. observar. Ujú, exacto. Hay que observar todo eso y sí, yo sí creo que siempre, a ver, no hay alguien que haya sanado totalmente, que esté bien. Sí, y me gustó una frase que vi el otro día no me acuerdo si Instagram o TikTok, pero era, alguien tiene que atreverse también a hacer las cosas roto. Entonces, te libera un poco de la carga de, tengo que estar bien para hacer las cosas. No, hay que vivir la vida. Ya. Vivir la es vida, como esto. aún con... Es que yo voy a casarme cuando tenga mi carro, tenga mi carrera, y hay chiste, no sé qué, no sé cuánto. O sea, al final hay gente que lo hace, que se casa y va teniendo eso mientras está casado y va construyendo eso. O sea, no necesariamente tienes que ya tener todo eso para poder, o sea, Sí. no es que sea por fases obligatoriamente la vida. O sea, No, los tiempos son diferentes para todos. sí, exactamente. Y yo creo que todo es válido. Si lo haces así como socialmente está visto, estipulado, o como tú has ido construyendo o quieras ir construyendo tu vida. Exacto. O sea, también total libertad a que tú puedas tomar las cosas y hacerlas de forma, y es un poco lo que les decía que dice el libro, y convertirlas de la forma en la que tú creas conveniente para ti, porque la única persona que va a vivir las cosas que te están pasando, va a sentir los sentimientos y emociones que tienes, va a lidiar con los pensamientos y va a lidiar con los Yo sé quién, síntomas. yo sé quién. Adivina. Es esa misma persona. Exacto, justamente. Ya. Entonces somos cada uno de nosotros y las decisiones que tomemos, bien o mal, al final nos muestran el camino. Ujú. Igual, metáfora para ustedes.
hay que Imagino. equivocarse. Porque si no te equivocas, no vas a aprender a saber cómo hacer las cosas. El camino correcto es lindo, se siente bonito. Sí, es muy unicornios Es y cómodo. rosas, es cómodo. Pero cuando tú empiezas a equivocarte, créeme que vas a ser un experto en cualquier cosa. Cualquier cosa. Y ejemplos hay un millón. O sea, hay como, creo que Edison hizo 47 bombillas antes de hacer la que sí le funcionó, o 100 o 200, no sé cuántas, pero se equivocó un montón para saber cuál era el punto en el que dijo, ya, esto es. Ajá. Equivocarse realmente es la forma en la que tú te vuelves un experto en la vida. Entonces, hay que No tengan perder el vergüenza, miedo. exacto, ni miedo de equivocarse. O sea, al final es de humanos y al final, si es que nadie se hubiera equivocado, no estaríamos nosotros donde estamos ahora. No Sí. tendríamos los dispositivos con los que estamos grabando ahora, no tuviéramos el conocimiento que tenemos ahora si alguien no se hubiera equivocado antes de nosotros. Sí, y recordatorio también para los psicólogos y psicólogas y psicólogos allá afuera, acuérdense que son humanos primero, antes que psicólogos. Ajá. A mí se me olvida y se me olvida un montón. Y como te digo, creo que mi propio proceso terapéutico y mis procesos terapéuticos, porque he tenido varios, me han ido recordando eso. Pero últimamente siento que el proceso en el que estoy ahorita, trabajando mucho de mi ansiedad y mi ansiedad social y estos procesos que me van pasando, me han recordado mucho que soy humana. Y que no porque tengo conocimiento técnico o que tengo muchas técnicas que podría aplicar, son necesariamente las que... es necesariamente lo que tengo que hacer. Ya. Porque hay veces en las que no, simplemente tienes que ser humano y ya. Y creo que es un recordatorio que me lo hago a mí y que quiero compartirlo con la gente y que le agradezco nuevamente, muchas gracias a Renato, que es el psicólogo que me acompaña, que me recuerda que primero soy humano. Wow. Señal de Dios. Señal de Dios. Ya. Y bueno, no sé si tienes algo más que acotar al tema o algo con lo que quisieras despedirte con nuestro hermoso público. Muchas cosas que decir, pero creo que hemos hablado mucho y gracias, amigo, a ti por compartir también cosas de tu experiencia personal, a ustedes dos por compartir este espacio también conmigo. Creo que más que yo venir aquí, es que ustedes han abierto el espacio para que yo pueda compartirlo con ustedes. A la gente que nos está viendo, que busque perspectivas, que salga de su cabeza, que se lance a hacer cosas. Esta vida es una sola y se nos va acabando poquito a poquito. Suena feo, suena triste, pero en realidad lo que necesitamos es aprovechar las cosas. Sean humanos, sean muy humanos frente a las cosas que les pasan, sientan todas las emociones que tengan que sentir y no se olviden que nunca necesitan estar completamente listos para hacer las cosas. Wow, perfecto. Bueno, en esta ocasión tenemos a Cris tras cámaras. No sé si Cris tal vez tiene alguna pregunta, alguna observación, acotación al tema. Hola, hola. Segundo episodio fuera. No, en realidad, para que me escuchen mejor. Sí. En realidad me parece súper interesante la experiencia que ha vivido Katy. Y lo digo porque yo también soy psicólogo social, entonces al menos yo, por ejemplo, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, no me pasará al lado clínico. De hecho, yo respeto mucho porque estamos hablando de la salud mental de una persona, ¿no? Entonces, digo esto porque he conocido colegas de las ramas sociales, no necesariamente psicólogos sociales, que hacen terapia y que no debería ser así porque no tienen una formación complementaria. En tu caso, por ejemplo, lo has dicho bien, has estudiado, te has preparado, sigues estudiando. Entonces, comprendo también el tema de las regulaciones que hay acá en el Ecuador. Son bastante limitadas, incluso para los nuevos y nuevas profesionales que se gradúan actualmente, por ejemplo. Y como bien lo dices, también a veces son temas de privilegios, porque pongámonos en el escenario de un psicólogo general que se gradúe mañana. ¿Qué es lo que pasa si esta persona no tiene para hacer una maestría, por ejemplo? Totalmente. No puede trabajar, y es lo que está pasando actualmente. Totalmente. Con muchos chicos y chicas que están graduándose, por ejemplo. Entonces, me parece súper chévere. Muchas gracias por compartirnos también tu experiencia. Estoy seguro que no va a ser la última vez que nos acompañes. Por Para favor. que nos sigas contando también un poco más de tu experiencia y otras cosas. También tenemos muchos temas ahí planificados para conversarlos después también. Y eso quería un poco compartir y respeto mucho y admiro sobre todo esta experiencia que has tenido de complementar lo social con lo clínico también. Y pues acompañar también en su proceso a mucha gente. Es muy importante. Gracias, amigo.
Y bueno, creo que sin más, igual, Katy, agradecerte por aceptar la invitación, por este espacio, por toda la información que has aportado. Y como dice Chris, esperamos tenerte nuevamente en próximos episodios con otros temas un poco más controversiales igual, pero no por eso no menos importantes. Ajá. Así que bueno, con esto nos despedimos de nuestro querido público y nos vemos en la próxima. Bye bye. Adiós.